Soy Manu Marco, director de Paid Media en Royal Agency. Somos una compañía MarTech que hacemos tanto tecnología como marketing. Y hoy voy a estar aquí moderando la mesa redonda en la que van a participar dos grandes profesionales. José Antonio Jiménez, de Channel Pilot, con gran experiencia en integración de marketplaces con diferentes clientes. Creo que ha trabajado con marcas como Pepe Jeans, Picolinos, Camper o El Corte Inglés. Y con Marta Panera, trabaja en Foreo, Head de Marketing y Comunicación. Y creo que nos van a poder dar una visión muy enriquecedora de cómo lo hacen. Y espero que podamos aprender mucho de ellos. Hoy en día estamos en la era del dato. Dicen que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide, por supuesto, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, tenemos que darle importancia al dato y tenemos que saber qué dato necesitamos recoger, qué dato recogemos y cómo lo podemos explotar, y a partir de ahí darle un valor a toda esa información que tenemos a nuestra disposición. Bueno, os dejo, si queréis, 30 segundos a cada uno para que os presentéis y arrancamos. Sí, venga. Bueno, encantado de conoceros a todos. Lo primero, es una suerte que nadie se haya caído a las vías de momento, porque es increíble. Comentaros que yo trabajo en Foreo, que es una empresa de tecnobelleza. ¿Qué es la tecnobelleza? Bueno, la innovación había llegado a distintos campos. Había llegado al campo de los automóviles, al campo, por supuesto, de la informática, etcétera, etcétera, pero no había llegado al sector de la belleza. Es decir, seguíamos utilizando los mismos productos desde hace muchos años. Básicamente lo que hemos hecho ha sido innovar creando dispositivos de cuidado facial, pero con el objetivo no solo de tener una piel más bonita, sino también tener una piel saludable. Por poneros simplemente un apunte, uno de nuestros dispositivos utiliza inteligencia artificial para analizar el estado de tu piel en función de cómo la tienes y también la situación geográfica en la que te encuentras. No es lo mismo estar en China con la contaminación que en España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, os iré contando algunas peculiaridades de este tipo de marca, porque sí que es cierto que nosotros utilizamos los marketplaces ya no en sí para crear marca, sino para aumentar las ventas una vez que ya hemos creado marca. Entonces, bueno, lo iremos desgranando. Me toca. Pues bueno, yo soy José Antonio, trabajo con Channel Pilot, no Juan Antonio, soy José Antonio. Trabajo con Channel Pilot desde hace 6 años y Channel Pilot es una plataforma de, al fin y al cabo, de gestión de datos de producto. No únicamente para Marketplace, sino también para cualquier otro tipo de canales. Y lo que hacemos es ayudar a marcas como Foreo, por ejemplo, a optimizar sus datos y preparar todos los datos y adaptarlos, tanto para, como comentaba, para canales como Amazon o cualquier otro Marketplace, como para canales de clics, como pueden ser Google Shopping, Facebook, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Arrancamos con las preguntas. La primera de ellas es para ti, Marta. Luego, si quieres, te damos tu turno, José Antonio. ¿Cómo optimizáis los datos de producto para incrementar la visibilidad de los mismos y para llegar cada vez a audiencias más amplias? Y si nos puedes contar un poquito qué es lo que hacéis y qué resultados os ha dado, tanto a nivel de crecimiento de negocio o a nivel de rentabilidad. Bueno, nosotros utilizamos los datos no solo, obviamente, en marketplaces, sino también en los retailers con los que trabajamos. Nuestra estrategia es mixta, ¿no? Trabajamos en retailers, por ejemplo, en El Corte Inglés, en España, en Sephora, y luego también estamos en Amazon. Y tenemos una estrategia muy variada dependiendo del país. Por ejemplo, en Holanda, que es uno de los mercados que también llevamos desde Madrid, Amazon casi no tiene presencia. Allí estamos con Bol, que es el marketplace que realmente pues funciona más. En Alemania, por ejemplo, estamos con Zalando o con Otto. En Francia estamos con Cdiscount, también estamos en Amazon. Entonces, uno de los primeros desafíos que nos encontramos a la hora de tener que optimizar nuestra estrategia de datos es que cada marketplace funciona de una manera completamente distinta. Lo sabréis muchos de los que estáis trabajando ahora en marketplaces. Entonces, es un desafío muy, muy grande porque cada marketplace trabaja con su programa, su software específico, te da los datos de una manera concreta, cada uno trabaja con un tipo de visualización pues propia, y
entonces eso exige que nuestros equipos estén continuamente adaptándose a cada uno de los marketplaces y continuamente también utilizando herramientas diferentes, lo cual eso ya dificulta mucho la tarea. Nosotros a nivel optimización hacemos muchas cosas, utilizamos mucho, aparte de temas de personalización, que luego nos meteremos en ello seguramente, por cómo es nuestro modelo, utilizamos mucho todo lo que sería el análisis de keywords. Es decir, trabajamos muy bien esas keywords que nos van a ir ayudando a posicionarnos, tanto long tail como medium como short. El problema que tenemos al estar hablando de tecnología, y os decía, somos la empresa que comenzó con la innovación en belleza. Nosotros hemos abierto categoría, ¿vale? Es decir, no es por marcarme un tanto, pero es cierto que Foreo, que empezó en el 2013, fue el creador, por ejemplo, del dispositivo limpiador Luna, que luego nos han copiado mucho. ¿Pero eso qué significa? Que al abrir categoría a nivel keywords, estamos trabajando con keywords que no están posicionadas. Es decir, todas nuestras keywords inherentes de marca, como por ejemplo microcorrientes, luces LED, pulsaciones sónicas, no las están buscando, ¿no? Y sin embargo son las que realmente nos definen. ¿Qué keywords sí que se están buscando? Pues, antienvejecimiento, arrugas en los ojos, flacidez facial. Esas son keywords en las que tenemos una grandísima competencia y además competimos con marcas que no son de nuestra categoría, estamos compitiendo con cosméticos. Entonces es un poco el problema que tenemos. Pero para comenzar yo diría que a nivel datos, si tengo que hacer la estrategia con la pirámide, keywords y la optimización de las keywords es lo que en un principio nos está ayudando más, ¿vale? Luego ya si quieres nos metemos en otras cosas. Muy interesante lo que comentas, que claro, a nivel de producto sois los que estáis abriendo el mercado, entonces todas aquellas búsquedas que se producen son más relacionadas con los efectos del producto que con el propio producto como tal, y eso abre el abanico a que compitáis con marcas que no son competencia directa en ese sentido, pero sí que compiten con vosotros a la hora de captar tráfico. Eso es. ¿Quieres replicar algo, bueno, Antonio? Sí, solamente por añadir algo, pues nosotros no optimizamos, o sea, no, los datos que manejamos no nos pertenecen en realidad, por tanto no somos nosotros quienes optimizamos, pero sí que ayudamos a lo que comentaba antes, al challenge que comentaba Marta, de optimizar y de adaptar los datos a los requerimientos de cada uno de los canales. Entonces no es lo mismo tener que modificar los datos de forma interna en nuestro sistema o de forma incluso manual muchas veces, que utilizar una plataforma que al final la que ya tiene integrada todos esos canales, todos los templates, todas las plantillas de los canales, y nos facilita la optimización de los datos y a partir de ahí el análisis, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, esta para ti, José Antonio, empezamos por ti. ¿Qué métricas y KPIs consideras que son esenciales a la hora de medir el éxito o el rendimiento de un marketplace? Bueno, aquí yo creo que quizás Marta puede dar una respuesta más útil que la mía, porque al final nosotros no llegamos a entrar a esa parte de métrica. Nosotros sí que definimos algunas métricas, algunas KPIs para los clientes, pero la parte de marketplace, digamos que nosotros estamos más en la parte de la adaptación, de la optimización, de la publicación de los datos. Por lo tanto, para nosotros las métricas son muy básicas, o sea, a nivel de ventas y poco más, pero evidentemente el cliente sí que va muchísimo más allá. Gracias. Bueno, sí. Marta. Pues bueno, a nivel campañas de marketing, a ver, cuando hablamos de marketplaces, por lo general todos estamos pensando en Amazon, pero bueno, luego hay múltiples marketplaces, como he comentado, que también nos van a dar muy buenos beneficios, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, y digo la mayoría porque algunos están en estado inicial y aunque sean marketplaces y a nivel quizás ventas va muy bien, la parte de marketing no la tienen tan desarrollada, de marketing interno, pues para la parte de marketing, todos los que ya sabemos, los CTR, los CPM, y luego sí que para los marketplaces controlamos mucho pues por sesión cuál es el revenue que estamos obteniendo, cuál es la conversión por ficha de producto, por visualización de determinados anuncios en concretos. O sea, vamos más a métricas de negocio, pero nos importa mucho saber ya no tanto el ROAS, es decir, cuánto dinero estamos obteniendo por cada euro que estamos invirtiendo, sino también cuánto tenemos que invertir para conseguir cada transacción o cuánto tenemos que invertir para llegar a una cesta media concreta. Y luego una cosa que no os he comentado, pero que también es una particularidad de Foreo, que nuestro precio medio está ahora mismo en unos 250 euros. Entonces, claro, conseguir esa conversión nos va a costar mucho más impactos, incluso en Marketplace, que si estuviéramos vendiendo, no sé, pintalabios de 5 euros, ¿no? Por ejemplo.
Muy bien, muchas gracias. Al hilo de lo que comentabas en tu primera participación, comentabas sobre la personalización, lo comentabas como un factor importante. ¿Nos podrías contar cómo lo trabajáis a nivel de estrategia o si usáis alguna herramienta para llegar a ese punto de personalización para cada usuario? Claro, sí. Pues a ver, Amazon ya sabéis que ofrece herramientas de personalización que están basadas en Machine Learning. Bueno, pues están bien. Luego hay que analizar costes y ver pues cada uno pues qué presupuesto tiene y cuánto puede invertir y hasta qué punto pues esa personalización sí que le va a traer más ventas que quizás otro tipo de estrategia, ¿no? O sea, esto no es café para todos. Cada uno pues hay que ir analizando. Incluso dentro de nuestro portfolio de productos hay productos para los cuales la personalización funciona muy bien y hay otros para por ejemplo, los cepillos orales, pues no nos están dando tantos resultados. Entonces, yo sí que os animo a que investiguéis las herramientas de Amazon, ¿no? A nivel de personalización con Machine Learning, como decía, pero luego también, pues en función del marketplaces, por ejemplo, con algunos estamos haciendo herramientas de personalización, pero son un poco, no quiero decir chapuceras, pero son manuales. Entonces, ahí te basas un poco en los datos que tú estás viendo de manera manual. Yo creo que es un terreno que se está explorando. A ver, aquí Amazon también, que está en un momento, ya sabéis que, bueno, lo habréis comentado seguramente antes, se publicó hace poco que el negocio retail de Amazon no es del todo tan rentable como otros retailers. Entonces, ¿esto qué supone también? Según nuestra experiencia, todos los marketplaces están mirando a Amazon y a TikTok ahora mismo. A medida que Amazon vaya invirtiendo en estas nuevas herramientas y en ponérnoslo fácil a las marcas, el resto de marketplaces van a tener que ponerse las pilas. Es decir, la innovación está viniendo a nivel sector, está viniendo por Amazon. Cuanto más invirtamos las marcas en este tipo de herramientas, el resto de marketplaces van a empezar a comenzar a desarrollarlas también. Pero ahora mismo sí que es cierto que no estamos en unos niveles tan altos como otro tipo de campañas de Amazon, con lo cual, bueno, se puede hacer con Amazon, con otros retailers, con otros marketplaces, no se puede hacer a los niveles de Amazon, en nuestra experiencia. No sé si José Antonio estás de acuerdo. Juan Antonio, perdón. José Antonio. José Antonio, qué lío. José Antonio, vale. Bueno, como comentaba antes, nosotros no llegamos hasta ahí. Nosotros sí que es cierto que si el marketplace o cualquier canal ofrece la posibilidad de enriquecer el feed de datos para que después se produzca esa personalización en el canal, sí que somos capaces de alimentarlo basado en determinada información que o bien recogemos de la marca o bien recogemos de datos de performance del propio canal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos venido a hablar del dato y creo que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos a día de hoy es la gran cantidad de datos que tenemos capacidad de recoger, ¿no? José Antonio, ¿cómo gestionáis vosotros ese gran volumen de datos al que tenemos acceso? ¿Y qué utilidades creéis que se les puede dar? Bueno, para nosotros el dato precisamente es lo más importante. Al final, cuando un cliente llega a nosotros, nos busca porque tiene necesidad de optimización o de enriquecimiento de esos datos. Al final, los requerimientos de cada uno de los marketplaces son diferentes, en algunos casos son leoninos y normalmente no tenemos todos esos datos en nuestro e-commerce o directamente los tenemos de una forma diferente, ¿vale? No tenemos, por poner un ejemplo sencillo, no tenemos todos los atributos como tal en un Shopify, por ejemplo, sino que tenemos descripciones, etcétera. Entonces nosotros o la plataforma de Channel Pilot es capaz de construir datos en base a o construir atributos, mejor dicho, en base a datos que podemos encontrar en otros campos, ¿no? Por dar así algunos datos de clientes con los que podemos trabajar, o volumen de datos, mejor dicho, con los que podemos trabajar, tenemos clientes que tienen 50 productos y tenemos algún cliente, por suerte no son los más, con 47 millones de productos. Ahí la cosa se empieza a poner divertida, porque evidentemente el manejo de los datos lleva muchísimo tiempo, recomputing de las fórmulas, etcétera. Pero es cierto que se complica también el uso de la plataforma, pero sin el uso de una plataforma como la nuestra, el cliente no sería capaz de preparar esa información tal y como la requiere el marketplace, ¿no? Y es lo que te comentaba, la idea es tratar de que el vendedor no tenga que cambiar nada de su lado, sino que sea en la plataforma donde se enriquezca y adapte esa información para enviar al canal y que a partir de ahí toda la parte técnica también sea totalmente transparente para el cliente.
¿Añades algo, Marta? No, un comentario quizás por el tema del enriquecimiento de datos. Claro, nosotros tenemos una ventaja en Foreo, al ser producto tecnológico, pedimos al cliente o le sugerimos que registre el producto en nuestra plataforma, ¿no? Que es algo que dentro del sector de la belleza no se hace, pero dentro del sector tech sí. Entonces, al registrar el producto en la plataforma, independientemente de que lo haya comprado en un marketplace, en un retailer o en foreo.com, ahí digamos que ya tenemos ese registro con ese email. Y entonces sí que tenemos una estrategia para que independientemente, porque ya sabéis que hay marketplaces que os van a dar muchos datos y otros que no os van a dar nada, igual que los retailers. Vamos enriqueciendo esos datos a través de un workflow de email marketing para después sí que poder nosotros montar ya una estrategia de data más potente y ya ver dónde vamos a redirigir a esas personas, ¿no? Para el cross-selling, sea al marketplace, a foreo.com o a la web del Corte Inglés. Muy interesante. Bueno, otra de las una de las grandes ventajas de los ecosistemas digitales es la recogida de datos en tiempo real. ¿Cómo aprovecháis vosotros, Marta, esa capacidad de recogida de datos en tiempo real para ser ágiles en la toma de decisiones o para detectar cambios en los comportamientos de los usuarios? A nivel general, o sea, como marca. Sí. Como marca, vale. Bueno, a ver, nosotros tenemos un hándicap en Foreo que es que no tenemos puntos de venta propios, de venta. Entonces, sí que trabajamos mucho aquí de la mano de los partners, pero claro, hay partners que sí que te permiten en los corners, dentro de sus espacios físicos, ¿vale? Recoger datos y otros no. Entonces, sí que es cierto que a mí me gustaría, porque además soy un poco maniática con el tema de la omnicanalidad, me gustaría poder tener una estrategia 100% omnicanal que incluyera pues marketplaces, etcétera, etcétera, pero en el momento en el que se trabaja en silos, que se trabaja en silos por estrategia de negocio y porque al final el dato es poder, nadie te va a ceder datos de manera gratuita o fácil. Nos es un poco complicado. Entonces, por eso decía que más que recoger datos en cada una de las interacciones de venta con el cliente, más allá de foreo.com, lo que hacemos es recogerlos postventa, ¿no? O sea, digamos que tenemos dos estrategias fuertes de datos. La primera, de captación de potenciales clientes para meterlos en el funnel, y luego ya, una vez que te has hecho cliente, ahí volvemos a recoger datos, independientemente de dónde hayas comprado. Muy bien. ¿Algo que añadir, José Antonio? No, Vale. Bueno, pues vamos a por la última pregunta. No nos podíamos ir de aquí sin hablar de inteligencia artificial, el tema del momento. ¿Cómo creéis que va a transformar el tema de la gestión de datos o qué nos espera de cara al futuro toda esta entrada de las herramientas de inteligencia artificial? Bueno, una aportación pequeña desde nuestro lado. Nosotros sí que estamos implementando ya en la siguiente versión de nuestra plataforma algunas funcionalidades de inteligencia artificial, como por ejemplo generación de datos de producto o incluso creación de imágenes de lifestyle para determinados clientes, etcétera. Nosotros sí que nos quedamos un poco ahí en esas funcionalidades que implementamos en la plataforma para eso, generación de datos y generación de imágenes básicamente. Sí, yo creo en primer lugar que a nivel general, ya sin ser específica con Foreo, lo que va a hacer es que va a democratizar mucho el marketing en general. No solo porque vamos a tener acceso todos a tecnología que quizás hace 5 años solo tenían unos pocos, sino que además a un buen precio. Con lo cual se va a democratizar muchísimo. Eso significa que vamos a tener que ser mucho más fuertes en marca, porque ahora una marca pequeña, una marca que empieza con determinadas herramientas de inteligencia artificial va a poder subir mucho más rápido que igual hace 10 años. Con lo cual creo que vamos a establecernos en una fase, ¿no? de aquí a 5 años, o un poquito más, donde la tecnología y la inteligencia artificial va a ser, eso sí, café para todos, y donde vamos a tener que ser mucho más creativos a la hora de llegar a ese consumidor y conseguir que el consumidor nos compre, ¿vale? Porque todo el tema de datos, que sí que es cierto que ha sido realmente lo que nos ha movido a muchas empresas, por ejemplo en el caso de Foreo, que nació como pure player, ya esa ventaja diferencial no la vamos a tener gracias a la inteligencia artificial. Muy bien. Aprovechando que tenemos aquí a dos grandes profesionales, abrimos turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo o comentar algo sobre lo que han dicho. Te acerco el micro. ¿Qué tal? Soy Javier Gurney, Marketplace Manager en Avellanas. ¿De dónde, perdón? Es que no... De Avellanas. Avellanas.
hawaianas, como diríamos sí, aquí. Sí, sí. Tengo una pregunta para ti con respecto a ese análisis de keywords que hacéis para distintos marketplaces. ¿Qué herramienta estáis utilizando? Bueno, sé que se puede utilizar SimilarWeb y herramientas más allá de las que se utilizan para Google o se utilizan para Amazon. ¿Hay alguna herramienta que sirva para analizar las keywords de búsqueda, por ejemplo, en Zalando, en Otto? A ver, cada marketplace tiene sus herramientas internas. Nosotros, a nivel general, utilizamos Ahrefs. SimilarWeb también lo utilizamos, pero nuestra herramienta core es Ahrefs. Y luego, en función del marketplace, hay marketplaces que algunos te analizan ellos las palabras y te mandan el Excel, que es lo que decía, que cada uno lo hace de una manera, y hay otros que sí que ponen a tu disposición herramientas internas con un sobrecoste, ¿no? Pues un 3%, un 5% en función del marketplace, para poder tener acceso a esa inteligencia. ¿Trabajas con Mireia? Sí. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Quería saber cómo hacéis para hacer esta segmentación de los datos según los productos que han comprado los clientes. O sea, cómo hacéis para las herramientas y que utilizáis para, según los productos que han comprado los clientes, repartir los datos entre ellos. O sea, es un software interno. Nuestra empresa es sueca, pero tenemos la central en el este de Europa. Entonces, bueno, sabéis que toda la parte de Estonia, Lituania, a nivel digital y tecnológico, ahora mismo es muy potente. Entonces, utilizamos software interno para poder hacer esa captación, bueno, no esa captación de datos, la captación de datos la hacemos a través de nuestra aplicación, pero sobre todo ese match. O sea, no es complicado, es simplemente un desarrollo interno pues para ir captando datos y luego hacer esas recomendaciones. Pero seguro que hay softwares que no tienes por qué hacer un desarrollo interno. Nosotros que somos muy de esa filosofía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola, esta es para José. En vuestra plataforma podéis tener la opción de modificar hasta campos como titulares en distintos idiomas y enviarlo a cualquier marketplace según sus requerimientos. Yo diría que se puede hacer lo que se quiera, pero sí, en concreto sí. Al final podemos combinar diferentes fuentes de datos, podemos incluso construir, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero si no tienes un título podemos construirlo, o no tienes una descripción, podemos construirla en base a otro tipo de datos. O supongamos que quieres publicar en un marketplace como Zalando y no tienes el material de la camisa, por ejemplo. Si podemos crear una fórmula para decir si en la descripción encontramos algodón o encontramos piel o lo que sea, ese es el material, eso es lo que asignamos como atributo para el material. O sea, podemos jugar con todos los datos. Evidentemente, si no tenemos forma de encontrar ese dato, no se puede, pero se puede trabajar muchísimo con los datos, creando nuevos atributos, etcétera. ¿Y de manera ágil? ¿O estas cosas llevan su tiempo de recomputing, como decías antes, dependiendo del catálogo? No, a ver, dependiendo del catálogo, evidentemente. Va a depender de la calidad de los datos del cliente. Hay clientes con los que no tenemos que hacer ningún tipo de cambio con los datos, hay clientes con los que sí hay que hacerlo. Tenemos clientes que tienen fórmulas, porque al final se trabaja con fórmulas de una línea para limpiar código HTML. Tenemos clientes que tienen fórmulas de 350 líneas. Podríamos decir, wow, 350 líneas, ¿cómo voy a trabajar con eso? Tienes la opción de trabajar con eso o de no publicar en el marketplace, porque al final si no llegas a los requerimientos del marketplace no puedes publicar. Pero sí, todo se hace de forma muy sencilla, muy ágil. Gracias. Nada, a ti. Hola, buenas. Juan Orejas, Customer Success Manager de Upshelf. Y la pregunta va para Marta. Hablas de que es muy importante el análisis de keywords, ¿vale? Y eso va relacionado, evidentemente, con la PDP, ¿no? Y con la información que hay en la PDP. ¿Qué importancia le dais a toda esa información que está en la PDP? Aparte de keywords, precio, disponibilidad. ¿A qué te refieres exactamente? Porque le damos mucha importancia, pero ¿quieres saber algo en concreto? Pues, por ejemplo, en cuanto a keywords, ¿no? ¿Te interesa saber dónde esas keywords no están presentes? ¿En qué PDPs no están presentes? El ratio de una keyword es saber en cuántos puntos de venta no está presente para poder
poner el foco, ¿no? Y luego hablas de precio medio también, no sé si hacéis también una monitorización de precios o no, y cómo lo hacéis. Vale, sí, gracias. Nada. Sí, porque es curioso y os pasará a muchos, nosotros hacemos una estrategia global, ¿no? Porque intentamos que nuestra estrategia sea global, también por optimización de recursos y porque nuestro equipo tampoco es muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos sorprendía mucho, al principio, yo llevo en la empresa 7 años, ¿no? Cuando abríamos la categoría nos sorprendía mucho ver cómo algunas palabras realmente posicionaban muy bien en algunos marketplaces, en otros para nada. En algunos países eran palabras que justo nos estaban trayendo mucho tráfico y conversiones, mientras quizás en otros países no nos traían para nada. Entonces, el análisis es muy exhaustivo, o sea, no solo ya de qué palabras posicionan mejor, sino qué punto de retorno nos va a dar cada palabra. O igual hay algunas que nos están trayendo mucho tráfico, como puede ser el tema del antienvejecimiento que comentaba antes, pero luego no hay retorno de la inversión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que somos muy quisquillosos analizando cada una de las claves de las palabras. ¿Vale? En ese sentido, sí. Y luego mencionabas herramientas de monitoreo. Bueno, hay un montón de herramientas de monitoreo. Ahora mismo estamos utilizando una que es rusa. ¿Rusa? Sí. Que es rusa, que no me acuerdo muy bien del nombre, pero bueno, que pero es como cualquiera de las que tenemos hoy en día. Sí, hay muchas ya que son arañas y que leen también Amazon, que me imagino que va por ahí la pregunta, ¿no? Por Exacto. saber si estamos monitoreando. Sí. Sí. A nivel global tenéis esa herramienta. Vale. O sea, el hecho de estar justo en el borde, ¿no? Como decía, con nuestros ingenieros entre Europa y Rusia, Claro. vemos lo más innovador de cada parte, digámoslo así. Vale. Muchas gracias. Hola, mi pregunta no tiene mucho que ver con los datos, pero quería saber qué tipo de estrategias o herramientas utilizáis en Forio para fidelizar a los clientes. Vale. Pues a ver, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque es complicado. Es decir, nuestros dispositivos duran 10 años. Entonces, si tú te compras un dispositivo ahora, yo, por supuesto, voy a querer fidelizarte para que te compres más dispositivos. Pero claro, cada dispositivo, o sea, nosotros somos una marca que, lo decía al principio, no vamos solo por el tema de hay que tener una piel bonita, sino más bien por la salud. Entonces, tú te compras un dispositivo ahora porque quizás tienes un problema de acné, por ejemplo. Con ese dispositivo se te va a solucionar el tema del acné perfectamente. Yo tengo otros dispositivos, pero que son antienvejecimiento, luces LED, manchas. Si tú no tienes un problema o un concern, no sé cómo traducir esto al español, pero bueno, algo que te molesta relacionado con una de las soluciones que nosotros estamos aplicando, va a ser muy difícil fidelizarte, ¿no? Es como si tienes una depilación láser, no te van a volver a fidelizar, porque ya te han hecho la depilación láser, no tienes esa necesidad otra vez. Entonces, nosotros tenemos una ventaja, que los dispositivos son muy buenos. No es que lo diga yo, pero es que gran parte de la fidelización viene por el boca a boca. Es decir, yo puedo hacer muchas acciones de fidelización, como por ejemplo el email marketing, ¿vale? Que lo trabajamos muchísimo, los regalos, ¿no? Para la segunda compra, etcétera, etcétera. Pero realmente a nosotros, por el tipo de categoría que somos, que ya entramos casi en lujo, ¿no? Los últimos ya tienen un precio de 800 euros, fideliza muchísimo el boca a boca. Entonces trabajamos mucho la satisfacción del cliente para que nos pueda fidelizar. Por ejemplo, un cliente que se ha comprado un dispositivo, que está contentísimo con él, pero que luego tiene un problema de lo que sea, que no sabe cómo utilizarlo con la aplicación y no se lo resolvemos bien, ahí ya, o sea, en lugar de fidelizar, lo que hace es que va a estar insatisfecho con la experiencia de compra y no nos va a recomendar. Entonces nosotros nos centramos en la satisfacción de compra, pero por el tipo de productos que tenemos, porque uno de los problemas es eso, que no nos es fácil incentivar el cross-selling. Ahora hemos lanzado una línea de cosméticos un poco pues para incentivar el cross-selling, ¿no? Para que cuando se te acabe la crema te puedas comprar otra, porque si no, ese es uno de los challenges que tenemos. Te compras un dispositivo y en el 2033 te comprarás otro. Vale, muchas gracias. La garantía es de 2 años, ¿eh? Que como veo que se está grabando, no es de 10 años. Aprovecha. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues para cerrar, simplemente decir que la recogida de datos y la explotación del dato no es exclusivo de grandes compañías. Estamos hablando aquí con
con profesionales que trabajan en grandes proyectos, pero bueno, desde los negocios más pequeños se puede recoger datos. Lo importante es que adaptemos esa recogida de datos y esa explotación del dato a las capacidades que tengamos, porque a veces queremos abarcar mucho y no somos capaces de dar una utilidad a esos datos porque no somos capaces de analizarlos. Y luego quería reforzar un mensaje que ha dicho Marta sobre el tema de la omnicanalidad. El dato no es exclusivamente digital, el dato está en cualquier punto de contacto que tengamos con nuestros clientes, y si somos capaces de dar trazabilidad a todo ese comportamiento del usuario, ya sea en puntos de venta físicos, ya sea a través de distribuidores si tenemos capacidad de recoger algún tipo de dato, o ya sea en nuestro propio ecosistema digital, pues es importante tener el conocimiento sobre todo ese comportamiento del usuario hasta que finaliza esa decisión de compra. Sin más, agradeceros vuestra presencia aquí, agradecer a la organización por todo esto que ha montado y agradecer a José Antonio y a Marta por la participación. Muchas gracias.